para poder compartirles mi pantalla. Ok, dejen dar en... Vale. Se están uniendo más personitas, entonces para poder darles acceso. Muy bien, pues ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, que es la sesión número 4, en donde vamos a hablar sobre el tema de la investigación, es la experiencia registrada científicamente. En esta sesión vamos a abordar diferentes enfoques o áreas de trabajo de las cuales se ha sustentado la psicología para construirse como una ciencia, con la finalidad de poder explicar, como lo hemos venido hablando ya en algunas otras sesiones, el objetivo principal que tiene la psicología, que es poder describir y comprender el porqué del comportamiento del ser humano, cómo se construye su personalidad, cómo determina cuáles van a ser sus respuestas o formas de dirigirse hacia las personas, ¿vale? Y entonces, en esa búsqueda, en esa intencionalidad de encontrar respuestas al porqué de la conducta, del comportamiento, diferentes teóricos con propuestas un tanto distintas entre sí, pues han buscado explicar esa parte. Y hoy vamos a hablar de las 4 principales teorías o de las 4 principales áreas que han buscado explicar desde su posicionamiento la conducta humana. Es por ello que a forma de introducción vamos a identificar que uno de los precursores en general, ahorita estamos hablando como de un aspecto general, ya más posteriormente vamos a hablar de manera muy particular y específica de cada una de estas corrientes o de cada una de estas áreas, pero en una forma general, en esta búsqueda de explicar principalmente, el objetivo era explicar el comportamiento humano, pero desde una conceptualización anómala, explicar las patologías, darle un sentido al porqué de estas alteraciones que ciertas personas sufrían, de dónde provenía, qué los originaba, cuáles eran las causas. Y entonces en esa búsqueda de poder explicar esa parte, uno de los precursores en todo este tema o en esta área es el famosísimo, Sigmund Freud, quien tras una serie de grandes estudios a través de este tema, logró desarrollar diferentes teorías sobre los orígenes y las consecuencias de la conducta humana. Como les comparto en un inicio, era con la finalidad de poder explicar el porqué de las conductas anómalas o de las patologías existentes y entonces, posteriormente, esa búsqueda o esa explicación a la conducta humana también comenzó a abarcar a la parte normal o no patologizada, no enferma, ¿vale? Vamos a ver un video donde a grandes rasgos nos va a compartir de las principales corrientes dentro de la psicología o, como les mencionaba, teorías que buscan explicar el comportamiento humano. Les voy a pedir, por favor, si me pueden apoyar con que si se escucha y se ve o si por ahí hay alguna falla al respecto. Perdón, ¿sí se escucha? Sí se escucha. Sí se Excelente, muchas escucha bien. gracias. Excelente, gracias.
No se escucha el video. Al crear el primer laboratorio de estudio. Perdón. ¿Alguien habló? Es que no se escuchaba al principio el video, pero ahorita ya. ¿Ya no se escuchó? A ver, denme un segundito. Estudio de la psicología experimental, donde estudiaban la experiencia inmediata. ¿No se escucha? Sí. Ok, excelente. Inmediata y observable a través del método experimental. El campo en esta ciencia es muy amplio, abarcando todos los aspectos de la experiencia humana. Por ello, es que con el pasar del tiempo y al ir evolucionando esta ciencia como tal, han existido diversas perspectivas dentro de la psicología, las cuales contienen teoría y metodología propia. En esta ocasión, hablaremos un poco sobre los aspectos importantes de las 5 corrientes psicológicas más representativas, ya que en videos posteriores abordaremos cada una de ellas para explicarlas amplia y detalladamente. Esperamos que esta información te sea útil. Uno. Corriente psicoanalítica. Esta corriente surge a finales del siglo XIX y fue desarrollada por Sigmund Freud, médico y neurólogo austriaco, considerado como el padre del psicoanálisis. Interesado en encontrar un método efectivo de tratamiento para sus pacientes que sufrían histeria u otros tipos de neurosis, que eran las patologías que se presentaban con mayor frecuencia en sus tiempos, creía que muchos de nuestros actos vienen impulsados del inconsciente. En esta corriente se cree que los impulsos inconscientes y las experiencias de la primera infancia se encuentran en la raíz de sus comportamientos y surge el conflicto cuando las restricciones sociales interfieren en estos impulsos. Algunos principios muy conocidos dentro de esta corriente son que el origen de todos los trastornos presentados en el individuo se encuentran en los conflictos no resueltos durante la infancia. La teoría de las etapas del desarrollo psicosexual y la estructura del aparato psíquico dividido en 2 tópicas. En la primera se habla del consciente, preconsciente e inconsciente, y en la segunda tópica del ello, superyo y yo. El método básico del psicoanálisis es la asociación libre. 2. Corriente conductista. El conductismo se consolidó poco después del psicoanálisis y apareció siendo una corriente de la psicología que se oponía totalmente al pensamiento freudiano. Al contrario del psicoanálisis, los conductistas enfatizaban la importancia de basar la investigación en elementos observables del comportamiento, es decir, estudiaban la experiencia inmediata y observable, evitando al máximo la especulación no justificada y huyendo de la interpretación de los actos en clave simbólica. Se centraban en el estímulo-respuesta más que en la dinámica psicológica de la persona, cuya modalidad terapéutica consiste en dar determinados estímulos para conseguir la modificación del comportamiento que causa conflicto de la persona. 3. Corriente de la Gestalt. Esta corriente para nada debemos confundirla con la terapia Gestalt. Nació en Alemania para estudiar procesos psicológicos relacionados Perdón. terapia Gestalt. Nació en Alemania para estudiar procesos psicológicos relacionados con la percepción y con el modo en el que se llega a soluciones ante problemas nuevos. Para estos investigadores, tanto al ver una imagen como al tener una idea, somos capaces de crear una imagen global acerca del entorno y sus potencialidades. Sostienen que la mente humana tiende a convertir la información parcial en total. La teoría Gestalt se basa en 3 principios fundamentales: el isomorfismo, el totalismo y la contemporaneidad. A esta corriente psicológica no le importa el pasado, solo le interesa el presente, que es el aquí y el ahora. 4. Corriente humanista. Esta corriente surge como parte de un movimiento cultural más general, surgido en Estados Unidos en la década de los 60 y que involucra planteamientos en ámbitos como la política, las artes y el movimiento social denominado contracultura. Surgió en reacción al conductismo y al psicoanálisis. Como ya vimos, 2 teorías con planteamientos totalmente opuestos en muchos sentidos, pero que predominaban en esta ciencia.
pretende la consideración global de la persona y la acentuación en sus aspectos existenciales, la libertad, el conocimiento, la responsabilidad. La psicología humanista tiende a regresar al hombre la responsabilidad de sus elecciones y a rehabilitar sus valores espirituales. 5. Corriente cognitivista. Esta corriente es una de las adiciones más recientes a la investigación psicológica. Es el ámbito de la psicología que estudia la cognición, el proceso mental que está hipotéticamente detrás del comportamiento. Este cubre una amplia gama de temas de investigación, examinando preguntas sobre los trabajos de la memoria, percepción, atención, razonamiento y otros procesos cognitivos superiores. Así, la psicología cognoscitiva es diferente a otras perspectivas psicológicas previas en dos aspectos principales. Primero, acentúa el uso del método científico y rechaza totalmente la introspección como método válido de investigación. Y segundo, plantea la existencia de estados mentales internos, a diferencia de tan solo asociaciones entre estímulo-respuesta. Como ves, el campo de estudio en esta ciencia es muy vasto. Muy bien, vamos a continuar. Y les voy a hablar un poquito de manera mucho más específica de algunos elementos que ya veíamos en el video. Y vamos a iniciar con una de las principales corrientes o áreas que se comenzaron a trabajar dentro de la psicología, como les compartía, con la búsqueda de poder identificar y describir el comportamiento de las personas que sufrían alguna patología. Por ello, vamos a iniciar con el psicoanálisis, que el precursor, como lo veíamos en el video, es el famosísimo Sigmund Freud, y él hablaba o postulaba en su teoría que nuestras acciones y nuestras conductas fungían de estos elementos. Primero les voy a hablar de la parte del superyo, del yo y del ello. Que en la parte del ello podemos encontrar que es un proceso primario inconsciente, que ahorita les voy a hablar de estas otras dos áreas, otras tres áreas que también se mencionan en esta teoría, que el ello actúa de forma inmediata, además es incapaz de tolerar la frustración, está compuesto por instintos sexuales y agresivos y por impulsos. Su función es cumplir con las necesidades fisiológicas sin fijarse en las consecuencias, ya que este apartado o esta área en la que Freud dividía a nuestro cerebro parte del principio del placer, ¿no? Hay una búsqueda incansable del principio de placer que entonces no va a generar o no va a permitir conscientemente poder controlar esos impulsos o esos instintos. Es como nuestra parte, por decirlo, más primaria, que entonces lo que busca es satisfacer nuestras necesidades sin importar consecuencias. Hay otra área que se llama el yo, y esta está en contacto con el mundo externo. Actúa como un mediador, como un filtro entre el ello, que es la parte más primitiva, y el super yo, que es la parte racional. Ahorita se las voy a explicar. Esta área del yo abarca la lógica, el uso de la razón y la coherencia, porque entonces es esta parte de filtrar los instintos y los impulsos, pero desde estos elementos congruentes de las reglas sociales, de la moralidad, de las normas, de los valores, del bien y mal, ¿vale? Una de las principales funciones del yo es reconocer y analizar las acciones que se realizan día a día y trata de no ceder ante las exigencias que provienen de los impulsos o del cubrimiento de los instintos desde el principio del placer del ello, y por ello podríamos entonces identificar que el yo avalúa o busca cubrir el principio de realidad. La última estructura que vamos a hablar en esta parte es el super yo. En esta se comienza a consolidar después de la elaboración del complejo de Edipo, que Freud estipulaba que cuando estamos en la infancia vamos a cubrir y vamos a pasar una serie de etapas
que ahorita más adelante les voy a explicar un poquito sobre esa parte. Y entonces, ante la búsqueda del cubrimiento de esas etapas, pasamos por un complejo en el que él estipula que nos enamoramos de nuestro progenitor o progenitora del sexo contrario. Por ejemplo, las mujeres nos enamoramos de nuestro padre y los hombres se enamoran de su madre, ¿no? Entonces, se habla de que es un complejo que hay que pasar, que hay que comprender esa fase de manera satisfactoria, y entonces que una vez que se hace desde esta moralidad y desde estas normas y reglas, podemos cubrir ese complejo. Esto es algo que se estipulaba o se estipula desde el psicoanálisis como una manera de comenzar a explicar los motivos y las causas de la conducta. Otra parte también importante es que el superyo actúa como una conciencia, es aquella voz que nos alerta cuando estamos por cometer algún error o algo malo, se compone de las reglas morales, de las normas y de los valores. Su función es contrarrestar al ello mediante la moral y la ética de lo adecuado y cumple el principio de moralidad, ¿vale? Voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior. Porque una vez que explicábamos el ello, el yo y el super yo, hay otras tres estructuras que Freud menciona, que son el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El preconsciente también lo van a poder encontrar o escuchar como el subconsciente. Y estas tres áreas lo que nos ayudan es a controlar estas tres estructuras del yo, el ello y el super yo. En la parte inconsciente se va a encontrar el ello, que son todos estos impulsos y estos instintos que buscamos que sean cubiertos, que están ocultos y por eso están en la parte inconsciente. En el preconsciente vamos a encontrar al yo, que es este filtro entre el instinto y el principio de placer versus la moralidad, los valores, las normas y el principio de moralidad. Todo eso se encuentra en el preconsciente. Y por último, en el consciente, que es la parte del super yo, que es la que se encuentra relacionada con el exterior, la que convive con el entorno y entonces nos permite cumplir esos elementos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta de estos elementos, de estas áreas? Sé que puede sonar un poco complejo, pero no sé si hay alguna duda o va quedando un tanto explicado. No, va quedando bien explicado. Muchas gracias, Isabel. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, también parte de las explicaciones que Freud nos mencionaba en torno a el porqué de la conducta o del comportamiento humano, no solo son estas tres áreas es como donde se va almacenando y guardando la información que después utilizamos para responder, pero para generar esa información, él también hablaba que existen etapas y que el cumplimiento o el cubrimiento de estas etapas van a ser sumamente importantes para la construcción a futuro de la conducta y el comportamiento de las personas, o básicamente de la personalidad. Y estas etapas ocurren en la infancia. Son 5, que es la etapa oral, anal, fálica, de latencia y genital. Y como verán un poquito en esta gráfica, estas etapas se cubren principalmente en el periodo de la infancia, del nacimiento a los 12-18 meses, de los 12 a 18 meses a los 3 años en la anal, de los 3 a los 6 en la fálica, de los 6 a la pubertad, la latencia y la genital. Se habla que de la pubertad puede durar hasta la adultez, pero la forma en la que tú hayas cubierto estas etapas va a tener un gran impacto o importancia en la adultez. No sé si recuerdan que en la sesión pasada les hablaron de algunos mecanismos defensivos de la mente y les mencionaron
de uno que se llama regresión. Bueno, la regresión justamente es una propuesta proveniente del psicoanálisis en la que menciona que si tú no cubriste de manera adecuada una de estas etapas y en algún momento más avanzado, determinado de tu vida, tienes conductas asociadas, es porque estás teniendo una regresión a una de estas etapas. Por ejemplo, la etapa oral, que es la primera, que va del nacimiento a los 18 meses aproximadamente, pues la principal fuente de placer o de búsqueda para la construcción y el aprendizaje, pues es la boca, ¿no? Y entonces, a través de acciones como el chupar, alimentarse, es que el bebé va a ir descubriendo su mundo y va a ir introduciendo información. Y entonces, por ejemplo, se habla que una persona que no cubrió de manera muy satisfactoria esta etapa, en la adultez, por ejemplo, puede tener como conductas para regular sus emociones, por ejemplo, una persona adulta que está en una situación de mucho estrés, angustiado, preocupado, y entonces como en una forma de buscar solucionar y resolver lo que le está sucediendo, se chupa el dedo. Esa conducta, desde esta teoría, nos estaría mencionando que entonces esa persona está teniendo una regresión a la etapa oral. Por alguna situación no se cubrió de forma satisfactoria y están necesitando regresar a esa etapa. ¿Vale? Entonces, de ahí que desde esta teoría, la importancia de poder experimentar, de almacenar información y de cubrir las necesidades que cada una de estas etapas nos presenta. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que nos postula el psicoanálisis en torno a dar explicaciones sobre la conducta humana. Es básicamente la parte de cubrir estas etapas, almacenando información, explorándola a través de estos elementos y esa información pues se va a ir almacenando en estas estructuras que les compartía, ¿no? Del consciente, del preconsciente y del inconsciente, y por otro lado en las estructuras del yo, el ello y el superyo. Es como a grandes rasgos un poco lo que nos habla esta teoría o cómo busca explicarnos cómo se conforma la personalidad y por ende el comportamiento humano. Y recuerden, el principal autor de los que generó postulados en el psicoanálisis fue Sigmund Freud. Ahora vamos a hablar de otra corriente que es el conductismo, en donde nos vamos a centrar básicamente en las conductas y qué repercusiones o consecuencias generan esas conductas. Aquí los principales autores que generaron postulados son Watson y Skinner, que hicieron varios experimentos justo con esta finalidad de comenzar a darle bases sólidas y científicas a la psicología, porque ellos hablaban que a diferencia de todo lo que estipulaba Freud en el psicoanálisis, que la realidad es muy complicado poder comprobar estos estipulados de qué información está en el inconsciente, si proviene del ello, y también que basaba pues básicamente la explicación de nuestra personalidad y de las conductas y del comportamiento que tenemos a lo que vivimos solo en un periodo de vida, que principalmente es la infancia. Si ustedes se fijaron, prácticamente todas las etapas que postula Freud van de los 0 años a la pubertad, que aproximadamente es a los 12, 13 años, ¿no? Entonces, como en 12 años, de manera muy determinada y consistente, íbamos a generar ya toda nuestra personalidad. Y de ahí en adelante, lo que hiciéramos o es un reflejo de que de manera satisfactoria logramos cubrir las necesidades de cada una de esas etapas o no lo hicimos y entonces por eso estamos teniendo regresiones, buscamos nuevamente cubrirlas, ¿no? Entonces, los autores del conductismo, Watson y Skinner, dicen, oye, no, a ver, espera, esto no es totalmente de esa manera,
Debe haber otras formas de poder explicar la personalidad y dar explicación a la conducta, al comportamiento de las personas. Y entonces ellos se comienzan a centrar en algo que puede ser realmente verificable, como es la conducta observable, ¿no? O sea, por ejemplo, las gesticulaciones que yo estoy haciendo con las manos, cuando alguien se levanta, camina, ejecuta alguna acción, es algo que podemos observar, ¿no? Y entonces, la conducta observable tiene estos 4 elementos. Se puede investigar, se puede medir, puede explicar y se puede controlar a través de diferentes herramientas y estrategias. Pero esa es una de las características que tiene la conducta. A diferencia de estos otros elementos que no podemos observar, que no podemos medir y que no podemos explicar con una veracidad real, la conducta sí lo podemos hacer, ¿no? Y entonces ellos buscan dar respuesta justamente a esta cuestión, que es la conducta, y la definen de la siguiente manera. Ellos dicen que la conducta es una serie de estímulos y respuestas que se pueden condicionar y controlar. Condicionar se refieren a que se le asocia a un estímulo o a una situación. Ahorita más adelante les voy a explicar un poquito esa parte con algunos ejemplos. Y ellos estipulan que para poder mantener o generar una conducta o para eliminarla o evitarla, hay 2 principios o 2 estrategias que pueden ser muy útiles para lograrlo, como son los refuerzos y los castigos, que aunque a lo mejor ustedes no lo habían visto de esta manera, la realidad es que la educación en general, y hablo de educación en cuanto a crianza, está muy basada en estos principios. A lo mejor ustedes ni cuenta se habían dado que son conductistas con sus hijos, pero les va a sonar ahorita que les explique qué son los refuerzos y qué son los castigos, porque es algo que utilizamos mucho en nuestro día a día y que justo proviene desde estos elementos, desde el conductismo, una manera de explicar el cómo podemos condicionar o controlar y modificar una conducta. Los refuerzos se presentan o lo que nos van a proveer es la posibilidad de que una conducta pueda volver a suceder, mientras que el castigo lo que busca es disminuir la posibilidad de que la conducta no deseada vuelva a ocurrir. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a encontrar que hay 2 tipos, tanto de reforzadores como de castigos. Hay reforzadores positivos y reforzadores negativos. En los reforzadores positivos es cuando introducimos algo, cuando añadimos algo que es favorable o que es algo que le gusta a la persona que se lo estamos dando. Por ejemplo, podemos identificarlo como un reconocimiento, como un premio, como una bonificación, como el nombre que ustedes lo identifiquen, ¿vale? Por ejemplo, un niño que terminó todas sus actividades del hogar que tenía asignadas, como refuerzo positivo, le podemos brindar, oye, hiciste todas tus labores del hogar que tenías asignadas el día de hoy, tendiste tu cama, recogiste tu habitación, ordenaste tus juguetes, entonces toma un chocolate. Y eso es un refuerzo positivo, porque es algo que le gusta, siempre y cuando sea algo que le gusta al niño, o a la niña, o a la persona, ¿vale? Y entonces si le gusta, es algo que se va a tomar como un refuerzo positivo y que es algo que va a propiciar la posibilidad, va a aumentar la posibilidad de que entonces esas conductas se sigan replicando, se mantengan. Un refuerzo negativo es cuando eliminamos algo que no le gusta a la persona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a lo mejor a un niño o incluso hasta a un adulto, pues no nos gusta lavar los trastes, ¿no? A lo mejor no nos gusta. No nos gusta lavar los trastes
o no nos gusta sacar a pasear al perro, qué sé yo, ¿no? Hay alguna actividad que no nos gusta. Y entonces, por ejemplo, un niño que sacó buenas calificaciones, que le fue bien en sus exámenes, como forma de reforzar que siga estudiando, que se siga preparando, que le siga echando todo lo posible a la escuela para mantener eso, que siga sacando buenas notas lo más posible, le vamos a eliminar algo que no le gusta. Y entonces, ¿sabes qué? Sacaste buenas calificaciones, esta semana no lavas los trastes, porque sé que no te gusta. Y entonces te estoy eliminando, te estoy quitando algo que no te gusta para favorecer una conducta así deseada. ¿Hasta aquí queda clara la diferencia entre reforzador positivo y reforzador negativo o está medio confuso? Bueno, para mí sí está claro. Excelente. ¿Alguien más? ¿Vamos bien o si queda algo ahí de duda, con toda confianza? Sí, sí está claro. Excelente. Está claro. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar del castigo, que recuerden que el castigo busca disminuir la posibilidad de que una conducta no vuelva a suceder. Por ende, usualmente ante conductas no deseadas es que se aplican castigos. Y entonces, el castigo también lo podemos dividir entre positivo y negativo. El castigo positivo es cuando añadimos algo que no le gusta a la persona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no sé, como volvemos, por ejemplo, a las actividades del hogar, ¿no? No sacaste buenas calificaciones o no entregaste tus tareas o no hiciste alguna situación. Y entonces, como castigo, se añade algo que no le gusta a la persona. Entonces te va a tocar barrer todo el patio. Y entonces es algo desagradable, es algo que no le gusta. ¿Vale? Por otro lado, el castigo negativo es cuando se elimina algo que sí le gusta, que a veces o usualmente es el castigo que se suele utilizar, ¿no? Con la confiscación de, por ejemplo, que te quitan el celular, que te restringen el uso de la televisión, que no puedes salir con tus amigos, que no puedes ir a la fiesta fulanita. Es un castigo negativo. Te están eliminando algo que te gusta, algo que es agradable, como una consecuencia ante una situación o una conducta que se está buscando eliminar. ¿Vale? Entonces, por eso les digo, creo que ustedes son conductistas, aunque no se habían dado cuenta, porque probablemente en algunos puntos han utilizado alguna de estas estrategias, o han reforzado o han castigado. Recuerden, o algo importante que hay que puntualizar es, sobre todo en la parte del refuerzo, no siempre los refuerzos o los castigos son con materiales o con objetos tangibles. Por ejemplo, el ofrecer palabras de elogio, de reconocimiento, de identificar el éxito y los logros que una persona está teniendo, también es una forma de reforzar. O el resaltar los errores, las equivocaciones, lo que está haciendo, también es una manera de castigar, ¿no? Por ejemplo, puede ser un castigo positivo cuando le señalas a una persona, no con el objetivo de que aprenda, sino de crítica y de juzgamiento, su error o su equivocación puede ser un castigo positivo porque le estás añadiendo algo que no le gusta, le estás criticando, le estás desvalorizando quizás lo que está haciendo. ¿Va? Entonces, los reforzadores y los castigos no solo son ofrecer cosas materiales o tangibles, también puede ir desde la parte de ofrecer palabras o quitarlas. Que recuerden que podemos ser añadir o eliminar algo. ¿Vale? ¿Hasta aquí dudas, preguntas del conductismo?
¿No? ¿Vamos No. bien? Excelente. En la tercera corriente vamos a hablar del humanismo, que si bien esta es una corriente que surge posterior a la aparición del psicoanálisis y del conductismo, como veíamos en el video, ya que estos autores, que son los principales ponentes de esta corriente, Abraham Maslow, Carl Rogers y Alfred Adler, entre muchos otros, ellos dicen, oye, nos estamos centrando solo en ciertas partes de la persona. En el psicoanálisis buscábamos explicar las patologías, las enfermedades. En el conductismo solo nos estamos centrando a las conductas, a lo que está sucediendo en el momento, al presente. Pero las personas somos mucho más que eso. ¿Qué está ocurriendo con esos otros elementos que no se están considerando? Bueno, el humanismo es quien entra a rescatarlos y a ponerlos sobre la mesa. Y entonces el humanismo expone que una de las principales fuentes hacia el porqué de la conducta y del comportamiento humano es la motivación. Lo que a nosotros nos motive es lo que nos va a impulsar a nuestras conductas. Y entonces ellos exponen que algunas formas o algunos elementos que generan motivación en los seres humanos es el cubrimiento de ciertas necesidades humanas. Y de hecho las jerarquizan de la siguiente manera. Necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, de afiliación, reconocimiento, y en el top, lo más alto que una persona puede buscar o desea alcanzar para cubrir necesidades es la autorrealización. Como verán ahí un poco la explicación a qué se refiere cada una de estas necesidades o qué busca cubrir. Por ejemplo, en esta parte, cuando una persona busca afiliarse, cuando busca amar, estar en una relación con otra persona, no necesariamente de pareja, también puede ser familiar, también puede ser de amistad, en la que se busque construir un vínculo, asociarte, en el que hay pertenencia, en el que hay aceptación, en el que sientes afecto, en el que la otra persona te escucha, te acompaña, está para ti. Entonces, esas conductas que hacemos para lograr ese vínculo están en pro de buscar cubrir la necesidad de afiliación que está en el tercer nivel de esta jerarquía de necesidades. Entonces es lo que estipulan los humanistas. La motivación a cubrir estas necesidades va a impulsar las conductas que tenemos, ¿no? Y entonces, si tú buscas, por ejemplo, si tú sientes hambre, si tienes sed, esa motivación a cubrir esas necesidades, pues te van a llevar a alimentarte, a preparar comida. Oye, pero pues en la actualidad no necesito dinero para poder comprar los ingredientes y poder cocinar. Y entonces, ¿qué necesito para conseguir dinero? Pues necesito un trabajo, ¿no? Y entonces eso va motivando nuestras conductas, va motivando, va impulsando, nos va dirigiendo a tomas de decisiones, a generar respuestas ante todo esto. Entonces, esto es lo que estipulan o como lo que plantean los humanistas en torno a la explicación de la conducta humana, ¿vale? Y por último, tenemos a los cognitivistas, en los cuales vamos a encontrar autores como Albert Bandura, Julian Reuter o Walter Mitchell, son algunos de los principales autores en esta teoría, que ellos se centran principalmente en las funciones cognitivas o en las funciones cerebrales, aquellas que nos permiten construir aprendizajes, procesar, que nos permiten pensar, generar ideologías, creencias en torno a diversas situaciones y a muchos elementos de nuestro entorno que nos rodean. Entonces, se habla que el cognitivismo tiene como principal objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los cuales se nos puede permitir o podemos elaborar el conocimiento o aprendizaje desde funciones como percepción, memoria, aprendizaje, que van a llevarnos a generar conceptos
o constructos y que después van a ser replicados en un razonamiento lógico, ¿vale? Entonces, básicamente el cognitivismo se ocupa de la recibida de información para almacenarla, organizarla y localizarla. También en el cognitivismo vamos a encontrar algunas actividades como razonamiento lógico, razonamiento matemático, procesos de pensar, toma de decisiones y también el arte, la creatividad y todas estas funciones cerebrales que nos permiten construir y elaborar conocimiento y generar aprendizajes. Y ellos se centran en explicar que una vez que nosotros logramos construir conocimiento y generar aprendizaje a partir de ese conocimiento, porque estamos almacenando esa información y a través de la memoria la podemos recapitular y aplicar para futuras situaciones, es como entonces se va construyendo nuestra personalidad. Y es entonces cómo se explica la conducta humana desde el cognitivismo, ¿no? Que tú te vas a comportar o vas a responder ante una situación determinada a partir de la construcción de conocimiento que logres elaborar de las experiencias y de la convivencia con tu entorno. Y es algo que va a ocurrir a lo largo de tu vida y que se va a poder ir modificando. Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre estas corrientes que nos ayudan a explicar desde un ámbito de la psicología al comportamiento humano. Pues yo creo que, o sea, en mi caso hay algo que comentabas, buenas noches a todos, es que Buenas noches. efectivamente yo sí me considero una persona conductista, trabajo más como que la parte positiva, porque entiendo que eso también ayuda, o sea, tomo como que un poquito de todo, ¿no? O sea, lo que Sigmund Freud dice, el complejo de Electra que luego tiene la mujer, el complejo de Edipo en el niño, o sea, todo eso. Pero definitivamente creo que sí nos basamos más por la conducta, sobre todo cuando, bueno, quienes tenemos hijos en la adolescencia, creo que es una etapa, no sé si ideal, sino, pero sí muy adecuada como para el conductismo, porque efectivamente eh, creo que es una, para mí es una forma de calibrar todo aquello que ya haya aprendido porque lo adquirió del medio o lo que yo le haya enseñado y en su entorno familiar y demás. Creo que es un buen momento para ir moldeando y decir esto sí, esto no, o sea, esto no te lo enseñé o esto no te lo permito, pero siempre basado en el respeto, ¿no? Claro. Decir, ¿sabes qué? O sea, te voy a dar esto, hay reglas, pero a la primera que no las cumplas, o sea, o sea, das por hecho de que entonces yo te puedo retirar, no sé, ponías el ejemplo del teléfono, ¿no? O sea, yo así lo hice y me ha gustado mucho que mi hijo lo respeta. Es algo que me gusta mucho porque dice, ching, o sea, sí la regué. No así como que me lo dice, pero lo puedo ver en su conducta, porque pues no se pone agresivo, se pone tal vez un poco triste y dice, ching, pues ya la regué, ¿no? O sea, ya me castigaron. Sin embargo, trato de hacer lo que comúnmente yo también he observado, que por ejemplo castigas al adolescente y entonces estoy molesto o molesta con él todo el día. Entonces evitamos, o sea, yo al menos evito eso, sino que, ok, ya te castigué por esto y te explico por qué lo estoy haciendo, siempre me baso en eso. Una Sí. vez leía que es una buena forma de explicar y darse a entender, o sea, decirte por qué sí y decirte por qué no, porque aprendí que es una forma en la que los adultos deberíamos de trabajar más y que se debe también trabajar más en los niños. O sea, si te quito esto, ¿por qué no? ¿Y por qué sí te lo estoy dando? Porque entonces empezamos a crear emociones bajo el razonamiento. Entonces ya no más como que desde la parte visceral y por eso creo que en la adolescencia creo que es la mejor etapa en la que podemos ir como midiendo y esto que nos acabas de mostrar, por lo menos para mí,
sí me dice, híjole, no, o sea, sí tengo como que seguir haciendo esto o puedo utilizar estas herramientas e incluso hasta para mí misma, ¿no? ¿Por qué no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por compartirnos esta parte. Y sí, definitivamente el objetivo de que también ustedes puedan conocer un poquito más sobre estas corrientes que, como les mencionaba, cada una busca desde su trinchera o desde sus postulados, de su forma de percibir, explicarnos el comportamiento, nos ayuda mucho a que en ocasiones podamos, una vez que tenemos esta información, también como sintetizar y lograr identificar y darle una explicación a de dónde proviene lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, con qué objetivo, con qué finalidad, yo qué estoy buscando, o incluso si a lo mejor andaba medio perdida o medio perdido con esta información, puedo recapitular y decir, ok, entonces a lo mejor no estoy aplicando bien los castigos, si es lo que yo estoy realizando, entonces a lo mejor el objetivo no va por ahí, si yo estoy buscando que se mantenga una conducta, a lo mejor me serviría más reforzarla en lugar de castigarla. Entonces, por eso es que se buscaba explicar estas estrategias para que ustedes también tengan o puedan comprender muchísimo mejor tanto su propio comportamiento como el de las personas que los rodean, sean familiares, sean amistades, sea una pareja o el entorno en general, ¿no? O sea, como en esta cuestión de dónde proviene su acción, su comportamiento que lo está originando. Tendrán un poquito un panorama más completo al respecto, ¿no? Entonces, en esta parte, bueno, con esta información vamos a concluir el tema del día de hoy. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación que le gustaría realizar. Si con los ejemplos que estuvimos dando quedó explicado los 4 corrientes que revisamos de forma un poco más puntual. Si hay alguien que quiera añadir algo a nuestra sesión del día de hoy. ¿No? ¿Todo bien? Vale. Bien, en nuestra siguiente sesión vamos a revisar para seguir complementando algunos elementos que, por ejemplo, hoy veíamos desde el cognitivismo, ¿no? O sea, esta parte de cómo se construye el aprendizaje, qué funciones y qué elementos nos ayuda a desarrollar el aprendizaje. Parte de lo que veremos en la próxima sesión proviene de ahí. Entonces, le vamos a seguir dando hilo a todos los elementos y datos que vamos revisando en cada una de nuestras sesiones para que puedan comprender muchísimo más el porqué de sus conductas o incluso de las personitas de su entorno, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias a todos y todas por estar en nuestra sesión del día de hoy. Los veo el próximo miércoles y por favor recordarles que hay que contestar el cuestionario correspondiente a la sesión del día de hoy, que es la sesión número 4, donde van a venir algunos ejemplos y preguntas sobre las corrientes que estuvimos revisando. Entonces, espero que con la información y los ejemplos que dimos podamos comprenderlo muchísimo más. ¿Vale? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, que tengan una Gracias. bonita noche y que descansen. Cuídense. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.